Pablo no escribe sus propias cartas porque tiene un serio problema de salud que Dios lo usa para mantenerlo equilibradito, madurito. Dice Pablo, yo tengo un problema que Dios ha permitido que me azote para que no me enaltezca. Así que recuerde siempre que el humilde será ensalzado y que Dios resiste al soberbio. Amén. La segunda razón por la que creemos que Pablo no escribe sus propias cartas es porque Pablo no era bueno en griego. Pablo hablaba muy bien latín porque era su idioma natal, había nacido en Cilicia, Tarso, provincia romana. Por lo tanto, el latín para él, que usaban los romanos, era como para tus hijos el inglés. Pero al mismo tiempo, dentro del seno de la familia de Pablo se hablaba hebreo. Por lo tanto, Pablo dominaba muy bien el hebreo, como nuestros hijos dominan el español dentro de la casa. Yo le recomiendo, mamá, no deje de hablarle a sus hijos en español. Es importante que mantengan ese idioma. El griego, que era como el idioma universal de la época, Pablo no lo manejaba tan bien, aunque sí lo leía y sí lo podía hablar. Pero muchos conceptos en griego, desde el punto de vista teológico, le era complicado a Pablo usar. Por eso es que usa gente que hablaba buen griego para que le escribiera sus cartas. Es lo que me ocurre a mí cuando necesito escribir una carta de español al inglés. ¿Qué hago? No hago nada porque yo no sé inglés. No me queda más remedio que recurrir a alguien que hable y lea inglés y escriba inglés y le digo, ayúdame con esto. Ese es el problema que tenía el apóstol. Posiblemente por esa razón no escribía sus propias cartas. La cultura de la época, a diferencia de la nuestra, exigía que el escritor de una carta se anunciara al comienzo de la carta. Hoy día cuando escribimos una carta, siempre al final le ponemos el nombre y la firma de que escribió. Cuando yo le escribo a mi esposa, le pongo siempre tuyo. Tu bombón. Estos días me dijo que estaba a dieta, que ya no quería más bombón. No he podido entender qué quiso decirme. Supongo que no lo están filmando, ¿no? Okay. Pablo, al saludar, saca ronchas. El saludo del apóstol Pablo genera una complicación tremenda en su época. Nosotros lo vemos con mucha facilidad. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Padre. Yo, Pablo, apóstol. Ese yo, Pablo, apóstol, es una bomba de tiempo. Los 12 apóstoles habían sido llamados por Jesús mientras Jesús estuvo en su vida terrenal. Muchos se apoyaron en esta circunstancia para desconocer el ministerio apostólico de Pablo y decían, Pablo no es apóstol, Jesús nunca lo llamó. Pablo decía, Jesús me llamó a mí de manera personal. El problema es que era un llamado personal que solo él creía y solo él entendía. Por eso que el gran ataque de la iglesia cristiana, no del mundo, el gran ataque de la iglesia cristiana a Pablo era, tú no eres apóstol. Por eso Pablo comienza su carta diciendo, aunque les duela, yo soy apóstol. Eso genera una tensión tremenda en los tiempos de Pablo. Quiero que sepa de paso que los mayores conflictos de Pablo dentro de su ministerio no vienen del mundo, vienen de la iglesia. Es la iglesia la que persigue a Pablo. No sé si usted ha notado, pero las iglesias cristianas nos perseguimos unos a otros. No sé si ha notado que los católicos ni se meten con nosotros, los mormones ni nos conocen, los testigos de Jehová ni siquiera nos saludan. ¿Con quién tiene problema esta iglesia? Con la iglesia de allá. No vayan a la iglesia de ese hombre, predica falsas doctrinas. Y nos andamos desprestigiando pastores contra pastores, congregaciones contra congregaciones. Y muchas veces caemos en el juego absurdo de pensar que porque pertenecemos a una gran organización estamos en la verdadera iglesia. Pertenezco a la iglesia del Nazareno. Oh, soy bautista. Soy pentecostal. Hermano, Cristo no viene por denominaciones. Así es. Cada hombre y cada mujer que ha recibido a Cristo como Salvador es un hijo de Dios. Amén.
Cada hombre y cada mujer que ha recibido a Cristo como Salvador es mi hermano. Puede que hayan diferencias en lo que él cree y lo que yo creo con respecto a cómo interpretamos la Biblia, pero eso no lo hace mi enemigo, sigue siendo mi hermano. Amén. 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 Me da mucho gusto cuando en Walmart o en alguna tienda me encuentro con algunos pastores del área. Porque le digo, pastor, ¿cómo está? ¿Gusto saludarlo? ¿Cómo está mi amigo? Yo no soy pastor, soy amigo. Pero no importa. Yo no necesito que él reconozca mi ministerio. Yo necesito que mi iglesia sepa que yo soy su pastor. Amén. ¿Está acá? Bueno, así que el apóstol Pablo comienza su carta diciendo quién es él, cuál es su posición, y luego se dirige a la iglesia a la que le escribe, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso es una gran ciudad, en esa época era una ciudad de mucho movimiento comercial, una gran metrópolis, y dentro de la gran metrópolis había un grupo de hombres y mujeres que eran fieles a Cristo, como ocurre hoy día en la gran Johnson City, una de las ciudades más grandes e importantes de los Estados Unidos. No salimos ni en el mapa, ni los tornados pasan por aquí. Pero igual aquí tengo un resentimiento por el poder venido por ahí. Pero igual aquí en esta ciudad hay un grupo de hombres y mujeres fieles a Dios que pertenecen a esta congregación y a otras que están en el barrio. A ellos Pablo les dirige la carta. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ese debería ser nuestro saludo. Hay iglesias que todavía saludan con el saludo arónico. Me enroncho entero cuando escucho eso. Cuando los pastores despiden a la congregación diciendo Dios te bendiga y te guarde, Dios ilumine sobre ti tu rostro. Eso es un saludo arónico que pertenece a un pacto caduco. Nosotros pertenecemos al pacto de gracia. Amén. Nosotros somos la iglesia que nace después de la cruz. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nosotros decimos Dios te bendiga. Nosotros decimos gracia y paz. ¿Por qué gracia y paz? No está hablando de una paz social. Esta paz de la que Pablo habla aquí en su saludo no es la paz que produce un estándar de vida económico solvente. Estoy en paz porque no tengo deudas. No es de esa paz. Pablo se refiere, y lo vamos a ver en el contexto de la carta en estos días, al hecho de que el hombre y la mujer tienen una deuda con Dios. Cada hombre y cada mujer en este planeta tiene una deuda de justicia con Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto y el hombre es un vil pecador. ¿Alguien diga amén? Amén. Somos pecadores. ¿Hay alguien en este salón que no peque? Somos constantemente pecadores y tenemos una deuda con Dios. La diferencia entre usted que está aquí esta mañana y alguna persona que no ha venido a Cristo, la gran diferencia está en que Cristo pagó su deuda, por eso usted tiene paz para con Dios. Pablo le escribe a los romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Jesucristo. Por eso que en esta iglesia enseñamos que usted no viene a la iglesia a pagarle a Dios nada. Todavía hay hermanos que van a la iglesia porque creen que tienen que pagarle a Dios. ¿Por qué vas a la iglesia los domingos? Porque tengo una deuda con mi Salvador y necesito pagarle. Hermano, primero, Dios no te está cobrando. Segundo, no hay forma de pagarle a Dios lo que le debemos. Amén. Y entonces, ¿por qué nos congregamos? Para adorarlo, para bendecirlo, para darle gracias por lo bueno que ha sido con nosotros. Amén. Por su misericordia. Yo no estoy aquí porque yo no estoy aquí para pagarle a Dios, yo estoy aquí porque estoy agradecido de lo que ha hecho por mí. Pablo, de esa paz está hablando, de la paz que produce el encuentro con Cristo. Porque, fíjate qué interesante, hay gente que enseña que después de conocer a Cristo tendrían que acabarse tus problemas, después de conocer a Cristo tendrían que acabarse las enfermedades, después de conocer a Cristo tendrían que acabarse las pobrezas, después de conocer a Cristo se tendrían que acabar hasta las suegras. Todo lo que está mal se tendría que acabar.
No, mi hermano, tú sabes que no es así. Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice en ninguna parte que después que conozcas a Cristo se te van a acabar los problemas. La Biblia no dice en ninguna parte que después que conozcas a Cristo no te vas a enfermar. De hecho, estamos diciendo que Pablo sufría una enfermedad física. La diferencia está que la paz que Dios produce en nuestros corazones, en medio del dolor, en medio de la enfermedad y en medio de la pobreza, sigue habiendo paz en nuestras vidas. Porque seguimos confiando en la voluntad de nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Por eso que hay gente que dice, yo a usted no lo veo desesperado con este problema. Es que el problema no se va a arreglar si yo me desespero. El problema se va a arreglar si yo confío en Dios y oro. Amén. Gracia y paz. ¿Qué es la gracia? Y ahí donde estamos ya en el problema directo de la salvación. Gracia es un regalo no merecido. Gracia es un regalo no merecido o un favor no merecido. ¿Qué significa esto? Significa que yo jamás merecí que Dios me salvara. Significa que yo no merezco ser salvo y significa que jamás lo voy a merecer. A Él le plació salvar. Y esto se va a poner complicado porque históricamente la salvación ha estado en una disyuntiva. Históricamente el tema de la salvación ha estado en una polémica fratricida debido a que hay dos ponencias. Y necesito explicarle estas dos ponencias en los pocos minutos que me quedan. Hay dos ponencias históricas respecto a la salvación. Una ponencia es que la salvación es condicional. ¿Qué significa que la salvación sea condicional? Que Cristo muere en la cruz por toda la humanidad, pero tú puedes ser salvo solo si das un paso hacia Cristo. Tengo que tomarme el tiempo de explicarlo bien, no quiero confusiones al respecto. La salvación condicional indica que Dios mató a su Hijo en la cruz por todos los seres humanos y que los seres humanos tienen el deber, la obligación y el derecho de decir acepto esa muerte o la rechazo. El problema con esa interpretación de la salvación es que ya la salvación no estaría en las manos de Dios y en las manos del hombre. ¿Cuál es uno de los argumentos que se esgrime? Que la salvación es por fe. Como la salvación es por fe, si Cristo murió en la cruz por la humanidad, yo tengo que poner mi fe en esa muerte para ser salvo. Pero aquí vamos a encontrarnos con un problema teológico bastante serio. La Biblia dice que los hombres y mujeres que nacen en este mundo nacen espiritualmente muertos. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán, el día que coma del fruto morirá. Adán comió del fruto y murió, no físicamente, sino espiritualmente. El problema es que la Biblia dice que junto con Adán todos nacemos espiritualmente muertos. Dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron en Adán, a eso se refiere, por cuanto todos pecaron en Adán, todos están destituidos de la gloria de Dios. La versión en inglés dice todos están cortos para alcanzar la gloria de Dios. Si el hombre está espiritualmente muerto después de Adán, entonces el hombre no tiene fe para ser salvo. Hay gente que ha dicho, hay una fe natural. Es imposible porque la Biblia dice que para los que están muertos espiritualmente, las cosas del espíritu les van a ser locura. No las pueden entender. La otra postura, que es la que, por la cual este humilde predicador se inclina, es la salvación sin condiciones. ¿Cuál es la salvación sin condiciones? Cristo muere en la cruz por algunos. Y es
Cristo el que viene a la vida del hombre que va a ser salvo. No me buscaron ustedes a mí, yo les busqué a ustedes. Yo sé que esto va a empezar a sonar complicado y algunos ya están diciendo, uy, a la iglesia que me vine a meter. Tranquilos, denme tiempo, lo voy a tratar de explicar detenidamente. Es muy interesante que lo sepamos porque es difícil de explicar para un mortal como yo, pero es una verdad profunda que usted debe saber. De eso determina cómo vamos a seguir a Cristo. Cuando Adán cae en pecado, muere espiritualmente y todos los seres humanos mueren con él. Dice Romanos capítulo 8, del verso 15 en adelante, del verso 12 en adelante, que porque un hombre pecó, Adán, vino la muerte al mundo y la muerte pasó a todos los hombres. Se refiere a muerte espiritual, no a muerte física. Todos caemos en Adán, Romanos 3:23, ya lo citamos. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Confundir esta verdad nos lleva a que la iglesia caiga en el moralismo.